el tema que es padrón nominal y recursos informáticos para el logro de metas en inmunizaciones. Muchas gracias. Bien, como semana de temática tenemos, ya lo mencionó, el moderador, el padrón nominal y recursos informáticos para el logro de metas en inmunizaciones. ¿Cuál es la agenda de este módulo? Eh, Primero va a ser explicar la importancia del padrón nominal en la planificación y ejecución de campañas de inmunizaciones. ¿Sí? Analizar cómo los resultados, los recursos informáticos, potencian la gestión y el control de metas en inmunizaciones. Dentro de la temática va a ser la introducción del contexto, la definición e importancia del padrón nominal, componentes claves del padrón nominal, recursos informáticos en inmunizaciones, integración del padrón nominal con tecnologías y metodologías para la gestión y control de información. Los casos de éxito y desafíos, impacto en el logro de metas y mis recomendaciones y buenas prácticas. Con la introducción y contexto tenemos mi contexto actual de inmunizaciones, ¿no? La campaña de vacunación requiere información precisa y oportuna para alcanzar a toda la población. La planificación y ejecución se ven fortalecidas mediante la integración de datos actualizados y recursos tecnológicos. Bajo ese escenario, nosotros tenemos un recurso muy importante que es adicional a mi sistema de información, que ya hemos visto todo el contexto, yo puedo tener una nómina de niños que deben recibir su vacuna, ¿sí? A esto llamamos padrón nominal, ¿sí? Mi padrón nominal es el que va a cubrir que yo pueda desarrollar, obtener información precisa y oportuna para alcanzar a toda esa población. Saber a quiénes tengo que vacunar. Eso es importantísimo. Antes yo vacunaba a ciegas. Salía con mi brigada y encontraba, bien, tenía un buen día. Si no, tenía que ir otro día y otro día hasta completar mis metas que me asignaban. Ahora no. Yo utilizando estos recursos, yo puedo valerme de una estrategia mucho más eficaz para mi proceso de vacunación. Entonces, ahí yo voy a entender que esto es muy importante, tener una nómina de niños que deban recibir su dosis correspondiente es excelente y va a ayudar lógicamente a que yo pueda planificar y ejecutar adecuadamente mi actividad. ¿Sí? Ahora, si esto es como mencionan, ¿por qué no lo estoy viendo actualmente en este contexto? Ahí viene la lógica. Nosotros estamos implementando un proceso de actualización del padrón nominal. ¿Qué quiere decir? El padrón nominal es un sistema que se articula como sistema dentro de el desarrollador. El desarrollador es RENIEC. Bien, RENIEC nos cede ese enlace, la gestión al Ministerio de Salud para compartirlo con el MIDIS, MINEDU, etcétera. Y todos articulamos data que es muy consistente y va armándose todas las variables. Entonces aparece el menor, ¿no? Y todas las variables que yo necesito para identificar, ¿no? En qué colegio está, si está en edad de inicial, ¿no? De repente, qué tipo de seguro tiene, dónde vive, la referencia, quién es su mamá, quién es su papá, etcétera. Esa nómina para que yo pueda identificar y realizar adecuadamente mi intervención. ¿Por qué no lo realizo actualmente? Porque tenemos una limitante, que es justamente la actualización de las variables mediante el proceso de homologación. Entonces, como esto no se está cumpliendo, actualmente sigo haciendo mi trabajo de hormiga, de ir, peinar, monitorizar, volver a ir hasta completar mi vacunación. Bien, entonces por eso todavía no ven el cambio las enfermeras, todavía siguen todavía con ese escenario. Y a fin de año, para cerrar mi vacunación, contrato más enfermeras para que realicen la misma actividad que no han podido desarrollar el personal de salud. Simplemente van a complementar porque se acaban de realizar actividad específica en vacunación. Y van a ir casa por casa y te van a tocar la puerta de dos, tres manzanas hasta que termine su jornada laboral. Bien, entonces, para cambiar todo ese escenario actual, tenemos que potenciar un sistema informático que optimice mis registros, que ya los tengo. La cosa es optimizarlos y manejarlos para mejorar mi estrategia de intervención en vacunación. Bien, entonces si este padrón está, ¿cuál es su rol? Pedimos registro detallado de los beneficios de los programas de inmunizaciones. Básico. Herramienta esencial para identificar poblaciones vulnerables y priorizar intervenciones. Ojo,
Ojo, cuando hablamos de Minedu, cuando hablamos de MIDIS, hablamos de, oye, no solamente va a recibir vacunas ese menor, ¿qué va a recibir? También otras intervenciones que debe recibir. Su subvención, digamos, el MIDIS aporta un bono para gestantes, para niños, para adultos mayores, ¿no? Entonces, eso tiene que estar en un padrón y tiene que estar debidamente identificado. Pero para que reciba ese bono, que oscila entre 200 y 250 soles por familia, por miembro objetivo, ¿sí? ¿Qué tiene que recibir? Cumplir con todas sus vacunas. La madre se compromete a que cumpla con todas sus vacunas. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, eso estimula, eso nos ayuda a nosotros, sí, porque la madre va a venir, va a tocarnos la puerta de nuestro consultorio y va a decir, oye, vacúneme, licenciada, por favor, mi primera dosis, mi segunda dosis. Bien, y con eso yo voy a completar mi vacunación. Bien, y no solamente la vacunación, son todas las intervenciones. Una vez que cumples eso, el MIDIS cumple su registro. Luego, educación. Y así, tenemos todo un paquete de intervenciones específicas que yo voy a poder lograr con este padrón. Bien. Relevancia para el personal de salud, definitivamente. En salud nos ayuda muchísimo, ¿no? La enfermera y más profesionales juegan un rol decisivo en recolección y verificación de la información que alimenta al padrón. ¿Cómo así? Porque yo voy a actualizar la información. Yo tengo ese registro inicial. ¿Cómo se genera el registro en el padrón nominal? Pues, a ver, para ponerse en un contexto, nos vamos a la maternidad de Lima, atiende un parto, la madre tiene un producto final, el recién nacido. La madre no sale de la maternidad si es que no tiene su certificado de nacido vivo, ¿sí? Si no tiene el certificado de nacido vivo, entonces no puede salir. ¿Qué es el certificado de nacido? Es el registro donde se le da los datos del menor, con cómo ha nacido, qué peso ha tenido, su Apgar, todos sus datos, y con datos preliminares para identificar. Bien. Después tiene que generar su CUI, y con ese CUI va a generar y tramitar su DNI. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de este CNV? Lo primero es que desde el 2018 se ha logrado de que el número de CNV sea el mismo de su DNI. ¿Sí? Entonces, las intervenciones que se realizan se pueden dar a un niño con su CNV, porque va a tener el mismo número, el mismo identificador. ¿Sí? Como recién nacido, ¿qué vacunas va a recibir? Y con su CNV se le va a aplicar su hepatitis, se le va a aplicar su BCG. Entonces, eso yo lo tengo que tener ahí. Sea nivel 1, nivel 2, nivel 3, el que atienda, al recién nacido se le tiene que aplicar sí o sí esas vacunas. Bien, entonces, cuando yo voy a darle alta al menor, ya a los 2 días tranquilamente lo puedo dar de alta, si es que es su parto normal, entonces va a acudir a su establecimiento, ya no va a ir a la maternidad, a un hospital, va a ir a su establecimiento de salud para que se le continúen las vacunas. ¿Sí? Entonces, cuando llega para esa segunda intervención, digamos ya a los 2 meses, viene por su IPV, su penta, su rotavirus, su neumococo, entonces ya yo voy a aprovechar ese espacio para actualizar las variables. El nombre ya no va a estar como RN, ya va a estar de repente como Manuel, va a tener su apellido, etcétera. Entonces yo voy a tener esa actualización de variables. Ya no vive aquí, ahora vive en otra dirección, lo puedo actualizar. El número de celular de la madre se actualizó, perfecto, lo puedo actualizar. Eso me permite el padrón, actualizar las variables y yo lo voy a actualizar periódicamente. ¿Sí? Entonces, lógicamente, si hablamos de profesionales de la salud que me cubren casi el 67% de intervenciones, entonces, como primer nivel, entonces yo voy a tener el grueso de actualización está con ustedes. Es por eso que el padrón nominal de todos los ministerios que intervienen, ¿sí? Es el Ministerio de Salud el que mayor enlace tiene ahorita y el que lo gestiona actualmente, ¿no? ¿Por qué? Porque el grueso de intervenciones de todos los ministerios lo tenemos nosotros, ¿sí? Entonces, es muy importante participar en este proceso de actualización que ahorita vamos a enfatizar, ¿no? Entonces, es una nómina, es un registro, es un aplicativo. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es el padrón nominal? Es un registro sistematizado que contiene datos personales y de salud de la población de niñas y niños menores de 6 años, registrados en una plataforma electrónica, ¿no? Entonces, ¿y cómo los estratifica? En un determinado distrito
a nivel nacional. Bien, ¿cuál es el propósito? Identificar a los niños y niñas menores de 6 años que viven en un distrito. Bien, en un distrito, en un distrito. Acostumbrémonos a eso. Residencia habitual, un distrito. Bien. Identificar a los niños para monitorizar el cumplimiento del beneficio que el Estado les brinda en salud y educación. Inicialmente, recordemos que también tienen otras prestaciones que pueden derivarse de esto, ¿no? Identificar a niños que tienen derecho a programas sociales. Identificar a niños con problemas que afectan a su salud, anemia, desnutrición crónica, falta de vacunas, etcétera, ¿no? Identificar a niños que deben beneficiar de acciones preventivas y recuperativas que el Estado promueve, ¿no? Entonces, estamos hablando de, ojo, aquí todos los propósitos influyen directamente en salud, ¿sí? Para que estén en programa social, tiene que recibir sus vacunas, su control de crecimiento y desarrollo, ¿sí? Identificar problemas que afectan a la salud, definitivamente. La anemia, ¿dónde la voy a intervenir yo? El tamizaje, a los 6 meses. Estoy aplicando mi vacuna, cerrando mis vacunas que les inicié a los 2 meses. Inmediatamente su control de crecimiento, ¿no? Su sexto control, voy a aprovechar en hacer su tamizaje, en cerrar su suplementación preventiva que la inicié a los 4 meses. Entonces, todo esto se va a interlazar. Nos sirve muchísimo a nosotros, ¿no? Identificar niños que deben beneficiarse de acciones preventivas y recuperativas, definitivamente. ¿No? Cuando yo tengo este listado, no solamente es para tenerlo y actualizarlo, sino es darle un uso preventivo. ¿Qué quiere decir? Yo debo compartir información. Tengo esta información, yo la utilizo como enfermería, pero también la puedo ceder. ¿A quién la voy a ceder? A odontología o salud bucal, ¿no? ¿Para qué? Para las florizaciones que pueda desarrollar. Está ahí el nombre de institución educativa. ¿En qué grado está? Perfecto. Haz tu intervención también. A promoción de la salud para sus consejerías, ¿no? A salud ocular para su descarte también y su evaluación, el tamizaje visual, etcétera. Entonces yo debo compartir esta información, ¿sí? Si bien yo soy como enfermería, tengo el bloque de actualización mayor, porque al niño menor de 1 año nadie lo toca, nadie lo ve más que enfermería. A través de sus controles de crecimiento y desarrollo, sea recién nacido, tengo cuatro momentos para aprovechar, ¿sí? Como recién nacido. Como menor de 1 año, tengo 11 intervenciones específicas para aprovechar, ¿sí? Y como vacunas, más todavía. Entonces, estamos hablando de intervenciones que son muy frecuentes para nosotros como enfermería. Y como tal, podemos aprovechar en mayor razón mi registro de actualización de padrón nominal y el uso de la información que yo le voy a dar como padrón nominal. Bien. La estrategia de actualización del padrón nominal. Bien, primero hay que discriminar cómo se actualiza en forma automática o como precarga, ¿no? Nosotros lo denominamos precarga a aquellos que se va a ingresar directamente, el registro civil en línea. ¿Qué quiere decir? RENIEC, a través de sus operadores, sus oficinas de registro auxiliar, establecen ese dato, ¿no? El CNV en línea, que ya manifestamos, establecimiento que atiende parto, ¿sí? Sea público, privado, MINSE, salud, todos deben generar el CNV en línea. ¿Por qué? Porque eso ya es obligatoriedad a nivel nacional. Generan ese CNV y con eso ya tienen la identificación inicial del menor, ¿sí? Entonces, como está en su derecho, RENIEC ha ejercido ese rol de obligatoriedad a todo el establecimiento que esté en condición, según salud, de atender partos, ¿sí? Que generen su CNV en línea. ¿Sí? Y si por OB no tengo la capacidad de generar un CNV en línea por complejidad, problemas tecnológicos, etcétera, eh, lo debo hacer a través de un registro manual, que también es válido, ¿sí? Entonces, pero ese registro manual es certificado de nacido vivo, digamos que se dé en un escenario que más se da esto, generalmente es el parto domiciliario, ¿no? Se llega ahí, ya término, ya se le ha dado, y están haciendo, y el personal de salud le contactan para que vaya directamente al domicilio y realice la atención de parto. ¿Sí? Una vez que realiza la decisión de parto, ahí no tiene un CNV, no está registrado como tal. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Hago la atención de parto y luego viene el proceso administrativo, que es justamente extender un certificado de nacido vivo con todos los datos, para que eso les sirva para que el padre y madre gestionen su identificador oficial, obtengan su CUI, su acta de nacimiento y también generen posteriormente su DNI. Bien, por eso es muy importante que tenga este certificado de nacido vivo. Bien,
¿Cuál es la implementación que tenemos del CNB? Felizmente ya estamos bordeando el 97%, entonces casi todo ya está cubriéndose a través del CNB en línea. Bien, incluso ya está con la firma electrónica, así que es mucho más sencillo de garantizar. Su salud también carga información. Cuando hablamos de precarga, hablamos de que eso acá no lo vamos a ingresar nosotros, no va a haber una persona que esté ingresándolo. Es transferencia de data, es interoperabilidad. RENIEC te registra el menor, tiene si es menor a 5 años, 11 meses, 29 días, automáticamente lo transfiere al padrón. CNB se genera, el ginecobstetra, el médico, la obstetra, el que hace la atención del parto, ¿sí? Registra su CNB, inmediatamente viaja al padrón nominal. Entonces se va cargando, o sea, se va robusto. Su salud, su aseguramiento para ver si es una YAFA, si es Fuerza Armada, si es privado, me carga también ese dato. Entonces son variables que se van haciendo más robustas, pero en forma automática. No interviene el profesional, un personal de salud, un registrador. Bien, programas sociales, MIDIS también. DNI valida, te corresponde este beneficio. Minedu, te corresponde en esta institución educativa. El GISMINSA, ¿qué intervenciones has recibido? ¿En qué establecimiento de salud? Establecimiento de adscripción, establecimiento de atención. Entonces, todos estos datos no interviene nadie, porque a través de diferentes sistemas y plataformas se hace una data consistente. Eso se determina con precarga. Bien, la verificación que se realiza a través de los verificadores y luego tenemos la actualización manual. ¿Cuál es la actualización manual? Aquellas que realizamos un registro de niño nuevo, un niño que no está en el padrón, que acude a atenderse, digamos, en el establecimiento de salud, Centro de Salud México, en San Martín, ¿no? Se atiende en el centro de salud, pero no tiene atención alguna y no ha sido registrado en el padrón. Entonces, se puede hacer un registro directamente al padrón nominal de este menor que no recibió ningún registro previo, posiblemente no haya recibido prestaciones sanitarias. ¿Se puede hacer? Sí, se inserta y se genera un código de padrón. ¿Sí? Es mucho menor, esto generalmente me cubre un 1 a 2% y eso, ¿no? Ya es cada vez menos ese registro de niños que no tienen actualización. Esto se da mucho en los comienzos de implementación del padrón. El padrón nominal está desde el año 2018 activo, ¿sí? La generación del aplicativo se hizo el 2014. 4 años para pensar bien cómo golpear, cómo implementarlo. El 2018 nació y se hizo más robusto con la inserción de los gobiernos locales para que intervengan también en estimular este padrón. Es un padrón distrital, nos quedamos con eso, es distrital. Entonces, como tal, el gobierno local debe administrar a su población beneficiaria. Entonces, ellos tienen que estimular también la identificación de los niños de su distrito para que ellos monitoricen que salud, que educación, que MIDIS cumplan con sus intervenciones correspondientes. Bien, 99% está en el padrón nominal. Entonces, y estos niños que están en el padrón tienen que actualizarse sus variables, porque lógicamente no va a ser el mismo nombre cuando se hizo su certificado de nacido vivo. Posiblemente la AMA en ese momento de la atención no te va a decir cuál es su nombre el correspondiente, datos completos. Simplemente se le pone RN, RN y el apellido de la madre. Listo, pero ya tiene su CNV. Bien, ¿por qué? Porque después me da el espacio para actualizarle. El nombre es este, tal, 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 y se corresponde. Eso cuando tiene su acta de nacimiento. Bien. Y ese es un espacio. Después, cuando vaya al establecimiento, posiblemente actualicen otras variables. Y así, esa actualización de las variables es lo que nosotros hacemos manualmente, mediante valernos de estadística de información de las intervenciones para poder completar estas variables. Y finalmente, altas y bajas. ¿Cuándo se da de baja? Cuando eh, haya una duplicidad de registro, ¿no? Hay un fallecimiento del menor y no figura en nuestro sistema, entonces estos procesos de bajas para excluir al menor se tiene que realizar manualmente y debidamente evaluados, ¿no? Porque hay sanción, es responsabilidad de aquel que me da de baja a un menor sin justificación, sin sustento adecuado, porque me está cortando beneficios. Sí, el menor no va a recibir programas sociales, beneficios, vacunas, etcétera. ¿Por qué? Porque él le dio de baja, sin sustento. Bien, entonces eso es muy importante. ¿Quiénes egresan? Aquellos que automáticamente ya
cumplen 6 años automáticamente. Cuando hablamos de mayores de 5 años, hablamos de niños que cumplen exactamente 6 años en adelante, ¿no? Automáticamente se retiran del aplicativo padrón nominal. Las mejoras en todo este proceso son los activos de observado, comprende todos los niños provenientes con CNV, madres DNI, con información básica faltante. Generamos alertas para que se puedan estructurar y actualizar estas variables. Un ordenamiento, ¿no?, de las cabeceras de los reportes para que sea mucho más fácil de entender, una mejor lectura para cualquiera que utilice el padrón. ¿Sí? Ya se actualizó esas variables que ya se han ordenado, algunas se han reestructurado para que puedan estar debidamente ordenadas, ¿no? La incorporación de variables, un código de padrón en todos los reportes. Si yo quiero estandarizar un número identificador de datos del padrón, yo necesito un código único. Ese es el código del padrón. Aparte del DNI, del CNV, del CUI, del DNI, son 4 variables que dan, yo tengo mi código de padrón nominal, es mi primero que se genera. Y ese tenía una integralidad parcial porque no estaba en todos los registros. Nosotros entendemos que el documento principal es el número de DNI, ¿sí? Pero como tipo de documento. Pero el padrón nominal tiene que estar en todos los reportes, todos los registros. Eso ya se ha garantizado, ¿no? El cambio de descripción. Establecimiento de atención, por último, establecimiento de salud en atención. Claro, esto acá es muy importante porque cuando recibí una atención en un centro de salud, eh, o una posta, o un materno, ¿no? Generalmente salía establecimiento de atención. Y uno entendía que ese era su establecimiento de atención, cuando no. Cuando se realiza la interoperabilidad, lo que se cargaba ahí era la última atención del establecimiento de salud. Es diferente a la lectura. ¿Sí? Cuando es último establecimiento de salud de atención, sabemos que en este establecimiento tú has podido estar de paso, porque has podido recibir una vacuna, quieres viajar a la selva y vienes por tu antiamarílica. Bien, te pongo tu vacuna, ¿sí? Pero no significa que en este servicio yo te atienda, sino te estoy brindando la última atención. Entonces, con eso sabemos de que ese menor no debe estar per se asignado a ese establecimiento de salud, ¿sí? Eso fue muy importante esta actualización para poder discriminar las intervenciones por establecimiento de salud. La incorporación, se añadió un combo al lado del establecimiento de salud, atención, que con el código de frecuencia de atención, ¿no? Me determina, no sé si yo tengo una frecuencia regular. ¿Qué quiere decir la frecuencia regular? Que estoy cumpliendo mis paquetes, mis intervenciones, soy regular, soy del establecimiento, ¿no? Y aquellas que no cumplen esta lógica, pues lógicamente solamente van para una actividad muy, muy en específico, ¿bien? Entonces, eso ya se discriminó, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia de atención en un establecimiento de atención? ¿Sí? Establecimiento de salud asignado, ¿no? Proveniente con CNV se registran en esa variable y se utiliza como precarga. Entonces, estas son las mejoras que se han incorporado para validar, ¿no?, la data que se va a generar en el padrón y cuál es el proceso de actualización. ¿Sí? Los componentes claves del padrón nominal tenemos registro y actualización de datos, inclusión de información demográfica, historial de vacunación y datos clínicos, proceso de actualización periódica para mantener la información vigente, ¿no? Registro de actualización, ¿qué tenemos ahí? ¿No? Con esto, inclusión de información demográfica. La variable que más utilizamos, ¿sí? O las variables que más utilizamos pueden ser la dirección, ¿sí? La dirección del menor y el número de celular de la madre. Posiblemente sean las dos variables, ahora con la vorágine tecnológica, no hay madre, creo que no tenga celular, entonces el número de celular de la madre tomó mucha mayor relevancia. Anteriormente era solamente la dirección, porque querían ir donde estaba, ¿no? Y imprime calidad, pero la dirección. Ahora imprime calidad también al número de celular de la madre, porque es muy importante. Quizás más todavía, porque ella me va a decir no solamente dónde estoy, sino a qué hora pudiera vacunarle, en qué momento, cómo coordinar, etcétera. Bien, entonces así tenemos esto. Bien, así lo tenemos diferenciado con estas dos variables. Bien, ahora, cuando yo tengo estas dos variables, ¿qué se ha insertado ahora para poder potenciar más todavía esta identificación? La información demográfica. Ya se ha insertado una variable adicional que es la georreferencia, los puntos de latitud y longitud, que me identifican dónde exactamente se encuentra esa dirección. Posiblemente la dirección no sea muy precisa, ¿no? Porque sabemos que no todos le ponen
Parque Manuel González Prada, 719, quinto piso. No, Magdalena del Mar. No le ponen así. Simplemente le ponen González Prada, 719, nada más. ¿Sí? Y al no ser muy precisa, lógicamente, yo voy a tomar más tiempo en llenar, en dar con esa dirección, en ubicar al menor y en realizar mi intervención. Es verdad. Ahora con la georreferencia ya es un validador de la dirección más el punto de latitud y longitud. Con esos puntos cardinales yo puedo identificar dónde se encuentra. Y ya tenemos sistemas que se orientan y se cargan con georreferencia. Entonces me dirigen a dónde ir a vacunar. Bien. Calidad y precisión de la información, la veracidad, completitud o integralidad de los datos, esenciales para decisiones basadas en evidencia. O sea, cuando yo tengo esta información y tiene buena información, vaya, esa información me va a utilizar. Si yo utilizo solamente el 25% de lo que está en el padrón, tranquilamente puedo garantizar mis coberturas de vacunación en un semestre. ¿Sí? Por eso es muy importante esta información, porque están todos los niños. Todos los niños a nivel país están dentro de este padrón nominal. Ahora, cuando es por distrito, lógicamente están desorganizados, ¿no? Algunos, como tal, como la mayoría de peruanos, no actualizamos mucho la información, no actualizamos información. Entonces, ya estoy en otro distrito, pero sin embargo, mi registro figura como si estuviera en ATE, ¿sí? Sin embargo, yo ya estoy en Santa Anita, me mudé, es temporal, pero estoy aquí. Y las intervenciones que voy a recibir, ¿dónde me van a ubicar? En donde figure mi padrón nominal. Si mi padrón nominal me sale que estás en AT, ¿sí? Y no actualizas tu dirección, te van a buscar en AT. Y te van a identificar que ahí estás como no encontrado. Y después van a identificar y van a buscar tus intervenciones y van a encontrar que estás recibiendo prestaciones de Santa Anita. Pero ¿cómo actualizamos la información? Es una coordinación que no te puedo obligar a ti como padre a que actualices. Lo tengo que hacer yo como prestador. Ahí es donde yo coordino con el municipio del distrito A al distrito B, interactuamos información y sinceramos la data para que pueda actualizarse adecuadamente en el padrón nominal. Bien, la interoperabilidad definitivamente. Hemos visto lo importante que es la interoperabilidad con RENIEC, Comidis, Cominedu, ¿sí? Con el mismo GISMINSA, las diferentes plataformas que se integran para que yo pueda obtener esta información. La seguridad y privacidad, esto es básico. El padrón nominal es un aplicativo desarrollado por RENIEC. Para eso tiene encriptación de todos los accesos y usuarios. Y también hay un campo de auditoría. ¿Qué quiere decir? Todo aquel que accede al padrón nominal solamente tiene dos roles, o es registrador o es consultor. El consultor es el que puede consultar la base de datos de actualización del menor. El registrador es el que tiene la capacidad de actualizar las variables. Pero ¿quién me va a dar esas variables que tengo que actualizar? El consultor. Coordino con nutrición, coordino con inmunizaciones, coordino con atención integral del niño. Tiene esas variables por actualizar, le da al registrador y lo ingresa. Y en el campo de auditoría va a salir quién lo modificó, quién lo actualizó, en qué momento, para tener eso, ¿no? Eso es seguridad y privacidad de la data. No cualquiera tiene acceso al padrón nominal. Bien, son personal muy específico y que tienen que firmar una declaración y una solicitud y un oficio para acceder a esta información, porque lógicamente es una consulta RENIEC. Imagínense si se le da un mal uso a esta información. Bien. ¿Qué es lo que me genera la calidad de la información, de los datos que yo voy a tener? ¿Sí? O sea, si tengo tantos niños y me dice que las variables no están al 100% o que están actualizando y que la frecuencia no es muy ordenada por lo que escucho, entonces ese padrón nominal no lo tengo todavía al 100%. Pero entonces yo cómo puedo obtener información al 100% real, de calidad, para hacer mis intervenciones. Eso te lo da el proceso de homologación. El proceso de homologación es justamente un espacio programado de reuniones donde se imprime el padrón, cada uno va con sus padrones, se realiza esta reunión donde interviene el municipio, establecimiento de salud, otros prestadores de salud, privados, salud, etcétera, y todos vamos afinando niños. Por ejemplo, Ministerio de Salud, de los 200 niños que me dan en impresión, yo te cubro 120, ¿sí? Salud te cubre 30, ¿sí? Y privados, Solidaridad, otros consultores pequeños, los otros 50. Entonces ahí tenemos los 200 niños. Y ahí vamos a actualizar tus variables. De esos 200 vamos a actualizar solamente la mitad, 100. Hemos coincidido en que hemos actualizado las variables y todos compartimos la información.
se firma un acta de la reunión, se hace un recojo de los niños homologados, esos 100 tienen que estar registrados adecuadamente y luego eso se va a insertar en el padrón nominal a través de la actualización de cambios o variables. Y finalmente sale la socialización de los resultados. ¿Qué significa homologación entonces? Homologación es un proceso donde yo tengo que validar información, contrastar y homologarla. ¿Qué quiere decir? Hay 200 niños de entrada, cada uno interviene, tenemos 100 niños, entonces 100 niños han sido validadas todas las variables. ¿Sí? 100 niños. ¿Que participó en esa intervención? MINSA, privados de salud, etcétera. Pero tenemos 100. Ahora, como hemos participado en la reunión y todos estamos procesando, todos los que estamos en esa reunión nos vamos a ir con la información de esos 100 niños. ¿Sí? Los 100 niños homologados, ¿sí? Validados, va a ser utilizado por cada uno de los prestadores de salud. Esa es la homologación. El municipio, para su intervención de compromiso 1, su programa de incentivos que tiene activo, tiene ese listado homologado. Y a esos niños le va a hacer las intervenciones. Ministerio de Salud tiene esos 100 niños para sus intervenciones. De cada establecimiento de salud a que corresponden y se le hacen las intervenciones. Y así, cada uno correspondientemente. Entonces tenemos que es muy importante porque el producto que sale de esta homologación, y aquí lo podemos ver, ¿sí? La socialización de los resultados es justamente disponer de estos registros validados para aplicar intervenciones. El padrón nominal es una lista enorme de niños que tenemos, pero cuando se hace la homologación, me va a salir exactamente lo que yo necesito intervenir y a quienes puedo intervenir, porque estos tienen datos y variables validadas. A ellos sí les puedo intervenir. Bien, esta reunión de homologación que me da este producto que es muy útil, este producto que es riquísimo para hacer intervenciones en los diferentes ministerios, lo tenemos una vez al mes. Y gracias al sello municipal, que era también un estímulo que se daba a los gobiernos locales, que estimulaban el padrón nominal y su homologación, se hizo cortes cada 15 días, ¿no? Entonces, con ello se ha garantizado que la homologación se ha dado, que tengamos estos resultados, y actualmente se están utilizando estas nóminas de niños para mantener actualización, porque si ya he actualizado, es mejor utilizar esa información, poder actualizar lo poco que pueda como establecimiento de salud y seguimos avanzando. Es más, los gobiernos locales disponen de equipos de actualización de padrón nominal, ¿sí? Seguro habrán escuchado ustedes el compromiso 1, el sello municipal, lógicamente lo que les pedí era armar un equipo de padrón nominal y que realice estas intervenciones para que actualice data y lógicamente sea de beneficio de ellos como gobierno local, pero también directamente nos caía a nosotros como MINSA y se iba incorporando esta actualización y nuestros rendimientos mejoraban sus coberturas. Bien, este es el proceso que imprime calidad al registro y que me da justamente el número de niños que yo puedo, sinceramente, realizar la intervención en salud. Me permite también, padrón, hacer una distinción de las intervenciones, ¿no? Donde yo puedo disponer de, como sector, ¿no? Yo puedo actualizar variables de niños, ¿sí? Pero estas variables de niños, de un niño que se encuentra en un distrito A, la puedo pasar a un distrito B, tranquilamente. Pero, ¿qué necesitamos? Necesitamos que esté debidamente registrada la información en un distrito A, un distrito B. ¿Y cómo? Como pueden ver aquí, el escenario se hace a través del establecimiento de salud, porque ellos van a captar estas edades. Estamos hablando de 0 a 5 años, 11 meses, 29 días. Generalmente reciben atención priorizada en centros de salud. Entonces, cuando reciben esto, es justo el escenario ideal para identificarlo. Y en esa identificación yo voy a poder discriminar que el menor se atiende conmigo, pero ojo, reside en otro distrito. ¿Sí? ¿Qué ocurre con esto? Si bien su salud, a través de su departamento de calidad, nos indica que yo no puedo negar la atención, ¿sí? A un menor que acude a la niña para una vacuna mucho menor todavía. No puedo negar la atención, pero sí debo estimular de que ahora estamos
fortaleciendo el cuidado integral de la salud. ¿Qué quiere decir? Estamos articulando diferentes escenarios donde en el curso de vida que yo esté y me encuentre, reciba las intervenciones y me prepare para el siguiente curso de vida. Entonces, de esta manera va a indicar de que yo voy a hacer las intervenciones preventivas, recuperativas, pero también voy a fortalecer mucho el trabajo preventivo. Y eso lo voy a complementar, ¿cómo? Visitándote a tu domicilio, para identificar casos de riesgo, ¿sí? Para identificar que otros integrantes de la familia tengan esa, o un problema sanitario o un factor de riesgo, ¿no? Que ahorita no, pero más adelante sea el catalizador para una enfermedad mayor. Entonces, para hacer eso, yo necesito visitar la intervención específica que me trae. ¿Me traes al menor para su vacuna? Bien, debes acudir a tu establecimiento de salud más cercano. Pero me quiero atender contigo, me gusta la atención. Perfecto, comprométete a que la siguiente dosis que le corresponde me la vas a traer, porque yo no puedo ir a buscarte. ¿Sí? No puedo ir a buscarte porque no estás en mi jurisdicción. Sí, bien, ¿va a ser eso? Bien, te aplico mi segunda dosis. Y así. Pero estamos en un vaivén de confiar en la palabra de la madre. ¿Sí? Porque lo ideal es que yo tenga mi población de mi jurisdicción y si no viene a sus vacunas por cualquier motivo, está enfermo de repente, o ella o el menor, ¿no? Pero yo puedo ir después a los días a visitarte a tu domicilio y aplicarle la vacuna y corresponde. Entonces, por eso es que hacemos esa depuración, ¿sí? En forma sugestiva, direccionar esto, ¿no? De que para garantizar una prestación es mucho más compleja, necesitamos que se hace exclusivamente de mi jurisdicción. ¿Y por qué se está dando esto de un establecimiento A a un establecimiento B? Porque esto, estimados profesionales, nos dejó la pandemia. La pandemia generaron la ruptura de la adscripción. ¿Qué quiere decir? Yo estoy asegurado en Cusco, ¿sí? Pero estoy acá en Lima. ¿Y me puedo atender en un establecimiento de salud? Sí. Pero no soy adscrito aquí. Debo tener mi jurisdicción, sí, pero adscripción abierta. La normativa me faculta. ¿Me puedes atender? Tengo que atenderte. Y eso se ha dado mucho. Entonces, con eso, ¿a qué te, antes que te obligaba a que tú tenías que actualizar tu dirección? ¿Quieres atenderte en este materno? Puedes actualizar tu dirección para esta jurisdicción. Bien, ¿te gusta ese elemento de salud? Sí, actualiza tu dirección aquí porque ya es una prueba de que tú estás viviendo por acá y te actualizo. Lógicamente era, entre comillas, actualizar, ¿no? Porque estaba tener un recibo que me presten por ahí, me lo agenciaban y me cambiaban la dirección en el aplicativo y ya estaba, ¿sí? Pero no residía y eso se daba mucho. Ahora no tenemos ni siquiera ese control porque es adscripción abierta. Bien, entonces, por eso es que se ha dado este desorden, ¿sí? Y ahorita en un sistema que yo quiero ordenarlo, lógicamente me encuentro con este contexto, un escenario que es complejo y que me ha imprimido un poquito de sesgo en mi información. Pero la idea es mejorarlo poco a poco, ¿no? Y los procesos de homologación me ayudan muchísimo a esto, ¿no? A discriminar quiénes son los niños que están en mi distrito, pero reciben atención, pero ojo, no son de mi jurisdicción. Bien. Como tal, debo de valerme de herramientas también para hacer mi control de calidad, ¿no? ¿Y cuáles son? Lógicamente aquellos que me facultan los actores del padrón nominal, también reporte de prestaciones a través de GISMINSA, etcétera, que yo pueda cruzar, ¿no? Está recibiendo atención en mi establecimiento, ojo, pero mi padrón me dice que no eres de este distrito, ¿sí? Bien, identifícalos a estos menores nominalmente y hay que hacer la intervención. Primero, verificación de domicilio para ver si efectivamente la dirección corresponde porque tiene atención frecuente. ¿Cuáles son atenciones frecuentes? Estás viniendo para tu control de recién nacido. Estás viniendo para tu control de crecimiento y desarrollo. Estás viniendo para tus vacunas. Oye, es atención regular, entonces, pero tu dirección me sale que es en otro distrito. Y si está recibiendo atención regular, la madre es muy ordenadita, es muy disciplinadita, entonces me conviene que esté en mi establecimiento. Actualiza tu dirección y le actualizamos a este distrito y cerramos paquete. Fíjense ustedes que los indicadores de convenio y gestión que nosotros estimulamos como Ministerio de Salud tienen ya esta lógica. El menor tiene que estar en tu distrito para que te vaya a valer ese indicador. Entonces, con eso obligamos a que el Ministerio de Salud promueva mucho esto, la actualización también, así como el Ministerio de Economía y Finanzas destina recursos a través del programa de incentivo de los municipios para que actualicen el padrón, actualicen las variables de los menores, ¿sí?
El Ministerio de Salud también, a través de los convenios de gestión, que son bonos estímulos que se da al personal de la 1153, utilice también sus tiempos de atención en actualizar las variables, porque yo te voy a medir con los niños que están en tu campaña, en tu padrón nominal, ¿sí? Eso es algo que ahora vamos a precisar, pero es muy importante. Yo te estoy evaluando vacunas con la información de niños que están en tu padrón nominal. Así que si no corriges eso, de nada me va a valer que estés vacunando bien con tu CPR, de nada me va a valer que estés cerrando tus tamizajes, tus recuperados con anemia, porque no lo estoy interviniendo. De nada me va a valer tu atención integral en el menor de 15 meses, porque tu padrón me sale tremendo denominador y tu ejecución es bastante corta. Si tú no trabajas tu denominador, actualizas tu variable niños, entonces yo te evalúo como tal. Bien, entonces, y lógicamente si no llegan al 60% mínimo del umbral, entonces no van a poder disponer de este bono, de ese estímulo, ¿no? Y todo el personal quiere recibir ese bono, ¿no? Como cualquier trabajador, ¿no? Que sea un estímulo adicional. Tenemos ese proceso de control de calidad que se realiza y también tenemos recursos informáticos en el contexto de inmunizaciones, ¿no? ¿Cuáles son esos recursos que utilizan información padrón y te van insertando ya un sistema que te va a ayudar a monitorizar tu información, a tener un contexto de inmunizaciones mucho más amplio, una estadística mucho más precisa en tiempo real, etcétera? ¿Cuáles son los aplicativos informáticos móviles que tenemos, ¿no? Generalmente aquellos que son visualizadores de datos, tenemos el carnet de vacunación que tenemos disponible. Ustedes pueden ingresar con un aplicativo. Si es Android, lo pueden descargar en App Store y tranquilamente pueden tener ahí el carnet de vacunación MINSA y con eso van consultando el esquema de vacunación regular o el esquema de vacunación COVID. Bien, tenemos tableros de información que se han desarrollado, están dashboard ya desarrollados que tú puedes filtrar por cada una de los departamentos, de las direzas, DIRIS, ¿no? Por distritos también, cómo está tu cobertura de vacunación, ¿sí? Esquema de vacunación regular y esquema de vacunación a nivel país, ¿no? Para tu referencia, para tus estudios, para ver o la realidad, mi análisis propia de mi distrito, ¿no? Yo quiero ver en mi distrito cómo está de vacunación. A ver cómo estamos, en BCG 31%, BCG, ¿por qué estoy tan bajo? ¿No? Si yo debo garantizar que estar por lo menos con 95% de mi cobertura, ahora lo subí un poquito más, está con 97%, entonces, ¿por qué estoy tan bajo? ¿A qué se debe esto? No existe ese sesgo. Posiblemente el recién nacido sea más amplio de los que tenemos, eso sí, pero corrígeme eso. De lo contrario, te sigo evaluando con 71,6%. Bien, y así yo puedo analizar esta vacuna, ¿no? A ver, acá, aquí me llama la atención por aquí. Este acá, está bajito, mi influenza en adultos mayores. A partir de 60 años a más tienen que vacunarse sí o sí con mi influenza. ¿Sí? La dosis una vez que recibe es una dosis anual. Entonces debo cumplir esa cobertura. ¿Por qué estoy tan bajito? Bueno, no son épocas frías, por eso que todavía mi vacunación puede estar baja. Bien, bien, buen sustento, pero manéjalo adecuadamente. Bien, valida esa información. Bien, entonces esperamos que ya a partir de julio, agosto, ¿no? Que son los meses fríos, ya mi cobertura de influenza aumente, sobre todo en esta población de riesgo, etcétera. Pero son así, son escenarios que ya un tablero de información yo dispongo. ¿Sí? E incluso con información retroactiva. Tengo de 2018 hasta ahorita. ¿Por qué el año 2018? Repetimos, porque desde el año 2018 dispongo del padrón nominal. Bien, anteriormente a esto, y justo coincidió también con la implementación de las IETs, ¿no? Los identificadores de datos en salud. ¿Qué quiere decir? A partir de 2018, la historia clínica pasó a segundo plano y en primer lugar se quedó el DNI. Y con eso los sistemas de información están generando información con DNI. Con eso ya se hace una información nominal y mucho más consistente. Anteriormente se ponía solamente el número de historia clínica y no se ponía ningún nombre en el sistema. Entonces, y sabemos lo desordenado que son nuestros sistemas de admisión a nivel nacional. Entonces, ¿cómo puedo hacer la identificación de un paciente que recibe esta prestación? Está recibiendo de repente un método de planificación, se va a otro establecimiento a recibir el mismo método de planificación familiar, pero yo como sistema no puedo controlarlo. Estoy vulnerable a eso, estuve vulnerable hasta el año 2018, ¿no? Que ya se insertó esto y ya yo puedo controlar que efectivamente controlar las prestaciones e intervenciones que se realizan, ¿no? En los datos de evaluación en tiempo real también, sistemas predictivos que yo puedo
Ingresa mi vacunación, inmediatamente me está saliendo el día de hoy a las cortes, ¿no? Cada 2 horas se actualiza. Bien, eso es tiempo real, ¿no? Y puedo saber cómo está mi vacunación, ¿no? En qué tipo de vacuna, en qué edades, ¿no? Ahí lo certifico por ciudades, etcétera, mi mapas de calor, mapa de riesgo, etcétera. Entonces, todos estos recursos informáticos tenemos ya en inmunizaciones, están disponibles. Lo que queremos para eso es de que se mejore la calidad tanto de mi captura de datos como de mi padrón nominal con mi actualización de variables, para utilizar mucho mejor esta información, ¿sí? Pero vayámonos con eso, vayámonos con que tenemos ya recursos desarrollados, es un contexto que estamos evolucionando, ha avanzado mucho los recursos tecnológicos y como tal estamos valiéndonos de esto, ¿no? Tecnologías mucho modernas y que nos permitan tener esto, optimizar recursos. Ya no necesito palotear, necesito tener un cuadro. Anteriormente enfermería utilizaba su formato, ¿no? El A1, el nominal, y llenaba uno por uno, y cada vacuna tenía su libre vacunación. ¿Cuándo vino ese menor? El año pasado. Buah, regrésate, hoja, a ver, por fecha. Ya, acá está. No, no lo registraron. Ah, ya no necesitamos eso. Estamos en una época donde podemos disponer de estos recursos tecnológicos y estamos en la obligación de utilizar estos recursos para optimizar el trabajo de ustedes. Bien, entonces en ese camino nos encontramos y tenemos ya estos productos desarrollados. Cuando hablamos de integración del padrón nominal, hablamos de recursos. Aquí lo ponemos minimizado nada más para no mostrar, son datos nominales, lógicamente, pero yo puedo articularlo. Y esta es la articulación que hacemos. Utilizo mi base de padrón nominal para insertar las intervenciones que yo debo recibir. A los 4 meses, ¿qué debe recibir? Su suplementación eh, de polimaltosado. Bien, pero voy a esperar exactamente los 4. No, no, a los 3 meses, 20 días, yo ya puedo tomar contacto con él y realizar la intervención, visitarlo y citarle para su cita. Y si lo tengo ahí en ese momento, bien, le aplico la suplementación porque está en edad de recibir la suplementación, ¿no? Entonces, eso me indica 4 meses, de ahí le doy por una dosis por 2 meses, entonces ya no voy a ver, lo voy a ver hasta los 6 meses. A los 6 meses cierro mi paquete de atención e inicio mi paquete de tamizaje para descarte de anemia. Y mi suplementación preventiva o recuperativa según corresponda, ¿no? Según cómo me salga mi dosaje de hemoglobina. Entonces, eso lo tengo articulado. Pero ¿cuál es la base de esto? La parte que vemos, el padrón nominal. El padrón nominal ya inserta estas intervenciones. ¿Y por qué lo puedo enlazar? Porque mi identificador es el número de DNI, que lo tiene mi GISMINSA, que lo tiene mi aplicativo de salud, etcétera. Entonces, con esta información yo puedo utilizar. Pero voy a utilizar toda la información. No, no, no. Hay que optimizar recursos. Tampoco te voy a mandar a estar dando vueltas. Quiero validar. Te voy a mandar la información que yo tenga validada. ¿Y cuál es? Aquella que ha pasado por un proceso de homologación. Aquella que ha sido cerrada a través de un proceso de homologación. Ahí doy un adecuado uso a esta información y puedo optimizar mis recursos. Bien, ese es uno de los beneficios que tenemos integrado. Ahora, es verdad, cada DIRIS, DIRESAS tiene la autonomía de desarrollar sus aplicativos de cruce de información, de validación de data, y tenemos desarrollado esto por diferentes recursos, ¿no? Pero se estimula mucho que utilice estas nóminas y utilizarlas, ¿no? Adecuadamente. Con metodologías para gestión y control de la información tenemos las auditorías. Las auditorías es algo importantísimo. Yo tengo que saber mi cruce biológico, cuánto cedí, cuántas vacunas cedí, cuánto está utilizando. Vamos a sacarle provecho a esto. Bien, entonces si me falta una información, ¿qué tengo que hacer? Corregir mi data de registro. ¿Sí? Verificamos que este es el biológico. Bien. Corrijamos el registro, actualizamos la información y tenemos la información saneada. Capacitar, de igual manera, hay personal de salud, cómo actualizar las variables, cómo utilizar adecuadamente la información, cómo participar en el proceso de homologación. De repente, un profesional de enfermería es responsable de padrón nominal. Puede serlo, puede ser un consultor, puede ser un registrador, tranquilamente. Recuerden que cuando nosotros utilizamos el SIGSE, ya nos permite actualizar variables y esas variables son utilizadas por el padrón nominal. Entonces tenemos que estar también capacitados en este proceso para que cuando nos insertemos en un proceso, ¿sí? Inmediatamente ya puedo allanarme a este proceso y apoyar a mi sistema de información en la institución que me encuentre. Bien, los protocolos y normativa de calidad es importante, mantenernos, valernos del Ministerio de Salud, ¿no? La retroalimentación que yo tengo para esta información.
Los casos de éxito que tenemos aquí son dos, ¿no? Principalmente. Uno es la implementación del padrón nominal. Pueden ver ahí que el padrón nominal se ha implementado en un 100%. ¿Por qué? Repetimos, ha sido gracias a dos impulsos muy importantes, ¿no? Uno, generar un programa de incentivos que fue la Meta 4, fue el Compromiso 1, seguro han escuchado, se le da a todos los municipios un estímulo a aquellos que podrían visitar a través de actores sociales a los menores en sus domicilios, darle sus intervenciones correspondientes, una, dos o tres, según corresponde en el mes, y mes a mes hacer este repaso. Luego estimular que estos menores reciban su paquete de intervenciones. Si es menor de un año, que reciba su tamizaje, que reciba sus vacunas correspondientes, que reciba su control de crecimiento correspondiente, su atención de nutrición, su consulta médica, etcétera, y así es mi referencia comunitaria. Eso lo hacía el municipio y se le daba un incentivo. Si llegaba a la meta, se me garantizaba cumplimiento de esta meta en un 85%, entonces se le daba un incentivo a ellos, ¿sí? Y se le daba un presupuesto para que pague a los actores sociales y a los coordinadores, etcétera. Y también estimular el equipo de padrón nominal. Entonces, por eso se ha implementado mucho. El MINSA, ¿cómo ha hecho? A través de los convenios de gestión, los compromisos de mejora, también ha insertado esto, ha insertado como denominador al padrón nominal. Entonces eso me ha permitido tener un escenario ideal para que todos utilicen el padrón. Bien, y ahora si ya lo tenemos utilizado, si está implementado al 100% en todos los distritos, pues ¿qué es lo que me queda? Actualización periódica y de calidad de las variables que yo voy a utilizar para darle un uso excelente a esta información. Bien. ¿Qué más hemos tenido? Lo que vemos en la parte inferior, ¿no? La programación de recursos estratégicos en salud de suministro descentralizado. ¿Qué quiere decir? Los criterios de programación me están determinando que mi meta es únicamente padrón nominal. Esto es importantísimo. Anteriormente era población INEI. ¿Qué es la población INEI? Estamos hablando de una población demográfica que se estratifica o se hace un corte cada 10 años. Cada 10 años tenemos un censo, ¿sí? El último censo eh, del 2017, el censo que hace INEI se demora 2 años, siendo rápidos, en sacar el resultado. Después que tenemos el resultado, se hace una estimación. ¿Cuánto va a ser mi tasa de crecimiento intercensal para cada distrito, por grupos etarios, por grupos quiquenios o grupo de edades simples? Entonces me va a salir esa población, ¿sí? En algunos casos, matemáticamente puede dar una proporción, pero en algunos casos donde no cumpla todo ese contexto, ese escenario, esa lógica, esa metodología de cálculo estadístico, entonces lo que va a hacer es de que se haya unas disparidades o data que no sea consistente. Y eso es lo que pasaba generalmente. Las enfermeras de establecimientos de salud decían, no voy a llegar a esa cobertura porque es una cobertura irreal, eso no están aquí, no está en mi distrito, no hay forma que llegue a esa. Perfecto. Fue tan importante esto y esta queja y este reclamo, y se valieron también de las campañas de vacunación internacionales, como el de CPR, como el polio, que ahí sí se hizo un mapeo prácticamente el 100% de la población. Entonces, valiéndome de todo esto, tomaron conciencia de que ya tenemos una herramienta que es el padrón nominal. Entonces, si tengo este padrón nominal y lo puedo trabajar y lo estoy haciendo la homologación, entonces no se diga más. Deja utilizar la población INEI y utiliza la programación como criterio de programación y denominador de tus actividades el padrón nominal. Y eso ya lo tenemos oficializado. ¿Sí? En el Ministerio de Salud solo utilizamos eso. Padrón nominal evalúa la vacunación. Entonces, con eso que te obliga a que tú te insertes en el proceso de actualización de padrón nominal y que mantengas una calidad en tu información. Bien, ese es un caso de éxito, ambos, ¿no? La implementación y otro que es ya inmunizaciones trabaje no con población INEI, sino con población padrón nominal para el cálculo de sus metas, de su programación, de sus intervenciones. Todo es padrón nominal. Bien, eso es muy importante lo que hemos tenido, ¿no? La intervención que nos dio, lógicamente, invertir en uso de tecnologías móviles, capacitación y sensibilización, integración interinstitucional, esto es muy importante, valernos de estas coordinaciones con los gobiernos, con los gobiernos locales para poder desarrollar estas estrategias, ¿no? Como resultados, el aumento de la cobertura, ¿no? El aumento de las coberturas. La campaña de vacunación ha permitido esto, ¿no? Un aumento de las coberturas importante en la implementación, y esto deriva en intervenciones específicas en esta población, así como la mejora en la gestión de políticas públicas, definitivamente. Definitivamente. Todo se ordena cuando yo tengo exactamente qué es lo que debo
gastar. Para ese gasto público que necesito, disponer de enfermeras, de técnicos de enfermería, de digitadores, de biológicos, de insumos también, o jeringas, tacho, todo ese gasto, pero es mucho más exacto y preciso y efectivo la inversión cuando sé exactamente a quiénes voy a vacunar. ¿Sí? Anteriormente era una estimación, ¿sí? Entonces, ahora tenemos esto, ¿bien? Entonces, eso ha sido muy importante. Porque hablamos que estimación, si siempre ha sido así, si INEI tiene muy buenos metodólogos para realizar esta intervención, porque aparece el contexto, siempre hay contexto, chicos. Eh, el contexto fue la pandemia. La pandemia es un escenario abrupto donde me reduce mi tasa de mortalidad, ¿sí? Y mi expectativa de vida se ha reducido, ¿sí? Porque fueron más de 2 años de una inserción de eh, disminución de mi expectativa de vida, lógicamente, sobre todo en varones, ¿sí? Entonces, si eso está bajando y mi tasa de acceso, digamos, mi tasa de fecundidad se ha reducido considerablemente porque ya los jóvenes no buscan tener, o bueno, son mucho más criteriosos al momento de establecer la carga familiar. Entonces, si tengo esa brecha que está bajando en población y mi tasa de mortalidad debe ser ajustado, ha reducido considerablemente en algunos cortes, sobre todo en mayores de 65 años, entonces si tengo estas variables, mi censo no guarda eso, porque mi último censo fue en el 2017, entonces no ha considerado ese escenario. Y si yo sigo valiéndome de esto, lógicamente va a haber una tendencia de crecimiento alta, cuando actualmente mi tasa de fecundidad y natalidad ha reducido considerablemente. Entonces, mi población de menores también tiene que reducirse, ¿sí? Entonces, estos escenarios no los tiene mi proyección INEI, pero sí lo tiene mi padrón nominal, porque mi padrón nominal se alimenta exclusivamente de aquellos nacimientos que se realizan en instituciones públicas y privadas. Bien, entonces, eso es muy importante, tener todo ese contexto para poder identificar qué importante es el padrón nominal. ¿Cómo yo lo voy a utilizar? Pero si estoy en salud, ¿lo puedo utilizar? Claro que sí. ¿Estoy en una clínica? ¿Lo puedo utilizar? Claro que sí. No hay ningún problema. Bien, entonces eso es lo que tenemos como padrón nominal. Bien, como escenario, como caso de éxito, ¿no? Mi conclusión es, definitivamente, el padrón nominal es fundamental para identificar la población beneficiaria y para planificar intervenciones efectivas en inmunización. ¿Sí? No solamente inmunizaciones, pero en este contexto de este curso, de esta gerencia, es muy importante hablar de inmunizaciones. Es de lo que más se beneficia con este padrón nominal. La integración de recursos informáticos optimiza la recolección, análisis y uso de información, facilitando el logro de metas en salud pública. Definitivamente, integrar recursos que, repetimos, hablamos de integración de recursos, porque ya están desarrollados, pero en forma independiente. Somos islitas, ¿sí? En salud tiene su aplicativo, Fuerzas Armadas, Salupol, MINSA, pero no articulamos. El padrón nominal es justamente una herramienta, un aplicativo informático que nos permite hacer esa interacción. Y con eso vamos a poder disponer de recursos informáticos, ¿sí? Integrarlos, porque ya los tenemos, pero en forma independiente para dar un mayor producto, ¿no? Un mayor beneficio para nuestra población. La capacitación y el trabajo colaborativo son esenciales para superar desafíos y garantizar la calidad de los datos. Definitivamente, sea un sistema de información, sea en el padrón nominal, la calidad de los datos es importantísima. Pero para eso necesitamos capacitarnos en entender bien la lógica de estos procesos, sobre todo eso, la lógica del proceso. Si yo soy responsable, pero ¿cómo participo en este proceso? Ver toda la holística, ¿no? Esa mirada holística que debo tener, todo el proceso, no solamente lo que me designa. Mi documento dice, encárgate de esto, bien, yo me encargo de esta parte, pero ¿cómo esto interviene en todo el proceso? Para yo tener importancia macro de cómo voy a desarrollarme y cómo puedo mejorar o aportar a otros engranajes del proceso. Bien, eso es muy importante, ser capacitado para entender muy bien todos estos procesos. Bien, el impacto en el logro de metas. Definitivamente, con una información precisa y actualizada se logra mejorar la planificación, ejecución y evaluación de las campañas de vacunación. A ver, estadísticamente tenemos dos estímulos para mejorar mi cobertura. Uno es, lógicamente, aumentando la capacidad del numerador. ¿Sí? Tengo
200 niños de denominador y tengo 50 vacunados. Uy, 50 vacunados. Bien, estamos cerrando noviembre. No, con la lógica de 8,3% por mes, para llegar a mi 100%, yo debería estar rondando ya el 92%, ¿sí? Pero no estoy en esa cobertura, estoy con 50. 50 de 200 es un 25%. Bien, activo mi cierre de brechas y voy a estimular. Voy a contratar enfermeras y voy a llegar a 150. 150. De 200, perfecto, estoy en un 75%. Bien, entonces el primer estímulo es impulsar el numerador. Bien, y ya lo tenemos para llegar al 75%. Pero el segundo estímulo es atacar el denominador. ¿Qué pasa si no son 200? En realidad son 150. ¿Qué tengo que hacer? Actualizar mi padrón para sincerar ese dato y que efectivamente sea 150. Es decir, yo tengo un 100% sin golpear el numerador, sin contratar más enfermeras, más técnico de enfermería, sin mejorar mi información. No, no, o sea, ya lo tengo, porque simplemente trabajo con mi denominador, bajar mi meta. Eso es importantísimo, ¿sí? Y eso se ha logrado para mejorar mis coberturas. Ustedes dirán, pero ¿cómo? Se está mejorando las coberturas, pero no veo que estén contratando más enfermeras. Sí, están contratando más enfermeras. Se han contratado muchísimas enfermeras. Las que estaban con pandemia COVID se han insertado. Actualmente nuestra brecha de profesionales en el MINSA se ha reducido muchísimo, porque hemos incorporado este personal, pero aún así las coberturas no mejoraban. Entonces, ¿qué pasaba? La población estaba sobreestimada. Y ahora con Padrón lo que queremos hacer es reducir y sincerar la población para saber exactamente cuál es mi meta a llegar y cuántos tengo que cumplir exactamente. Bien, eso es lo que se ha dado. Eso es lo que nos ha permitido el padrón nominal. En la campaña de vacunación se ha dado esto, sí, la actual campaña de vacunación del año pasado de sarampión, eh, rubiola, efectivamente nos dio eso, se llegó a coberturar una importante cobertura, se ha hecho la validación, estamos pendientes nada más de la validación por parte de OPS y listo, otra vez calificaríamos como país destino saludable y también en la erradicación de esta morbilidad epidemiológica. Entonces, hay un beneficio para la población, hay un gran trabajo que se ha hecho por parte de este grupo ocupacional, se ha reconocido, ¿no? La importancia de la enfermería dentro del, del andamiaje de salud nacional, ¿no? Y cómo repercuten intervenciones específicas para mejorar a la salud de la población. Bien, entonces nosotros a través de este espacio queremos fortalecer esa intervención, esa importancia de su grupo ocupacional para estimular que se inserten en nuestros procesos del sistema de información con control de calidad, del padrón nominal con su respectivo proceso de homologación. Con esto vamos a tener un recurso que nos suma muchísimo en cualquiera de nuestras entidades o instituciones de salud, ¿no? Sea MINSA, salud o privados. Bien, ¿alguna duda que tengamos, por favor, para poder cubrirla, aprovechando el espacio y puede tenerla, ¿no? Gracias. Muy muy bien, licenciado Luis. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, estimados participantes. Si disponen de alguna consulta, pueden realizarlo por el chat de Zoom, por favor. Pueden levantar la mano también si gustan. Licenciado, hay dos preguntas en el chat de Zoom. La primera pregunta es de Excelente. Silvia Fernández.
¿La actualización de datos para el padrón nominal lo realiza cada establecimiento? Gracias. Sí. Eh, Como Ministerio de Salud, nosotros hemos establecido una descentralización del padrón a través de los establecimientos de salud, entendiendo de que mientras yo elevo el nivel de intervención, va a ser mucho más difícil y, lógicamente, mucho más largo el proceso de actualización. Por eso le hemos bajado al primer nivel de intervención. Hemos generado un responsable en cada establecimiento de salud que tienen dos roles específicos, un registrador y un consultor. Estos, a través de una RIS, que también tiene el mismo responsable, hace la interacción e integración de este proceso. Todos los establecimientos de salud deben tener su responsable de padrón nominal, con capacidad de actualizar variables. Muy bien, licenciado. Muchas gracias. La pregunta de Vanessa es, ¿los recién nacidos, cómo son incluidos en el padrón nominal? ¿De acuerdo a la dirección de la madre? Sí, efectivamente, el CNV cuando se inserta por primera vez como registro es justamente en la atención del parto que se da en los establecimientos que tienen esta capacidad resolutiva. Cuando se da ese registro, automáticamente jala la dirección de la madre que tiene en su RENIEC. Entonces, ¿qué es lo que se da? Y eso ha sido un déficit que también lo hemos identificado, que no se estimula que la madre actualice su dirección antes de eh, que acuda a la atención de parto. Porque cuando llega ahí, únicamente se le hace la nómina y por DNI baja la dirección que esté. ¿Qué me está saturando? Me está saturando que en aquellos hospitales que concentran mayor número de intervenciones, sea el Hipólito Unanue, sea el Loaiza, sea el 2 de Mayo, que me están saturando en distritos donde se ubican estos hospitales. ¿Sí? Entonces, ese es el problema, ¿no? Porque si no tengo la dirección actualizada y no tengo los datos, va a jalar automáticamente el distrito en el que se encuentra. Entonces, lógicamente, Lima, Ate, el Agustino con el Hipólito Unanue, se están cargando estos niños y después el primer nivel, el centro de salud, es el que tiene que desconcentrarlo, ¿no? Tú si eres el Agustino, tú no, tú si eres de Lima, tú no. Entonces, ese es el trabajo que se da. Pero lo que se está estimulando es de que ya la obstetra, a través de la atención prenatal, estimule también y la prepare para el parto institucional, que es su indicador, y que también incluye el parte administrativo, que es justamente la actualización de datos, porque esta es una continuidad de la intervención. Una vez que sale la atención de parto, inmediatamente se hacen las atenciones complementarias, como son la atención integral del menor, ¿no? Su tamizaje neonatal, sus vacunas, su alojamiento conjunto, su lactancia. Entonces, todas esas intervenciones tienen que darse, pero ya con un registro de CNV. Yo no puedo registrar intervenciones en el GIS si no tengo su CNV. Entonces, eso es lo que necesitamos para articular, ¿no? Porque recuerden, como paquete integral me cubre todo. Entonces, ahí es donde yo tengo que valerme de estas intervenciones, pero debidamente registradas, ¿no? Ese es nuestro rol, nuestro motivo actualmente, ¿no? Superar esas barreras para mejorar la calidad del dato. Muy bien, licenciado Luis. Bueno, para acotar el comentario de Silvia, indica que existen aún falencias en el padrón nominal, dado que la falta de actualización de datos hace que genere un desgaste a las brigadas de vacunación, ya que cuando se realizan las visitas domiciliarias no viven ahí o ya disponen de sus vacunas. Y de Vanessa el comentario es, recién nacidos que nacen en clínicas particulares también son incluidos en estos padrones nominales, así la madre no se haya atendido en nuestro establecimiento. Bueno, sí, con las falencias definitivamente, definitivamente. O sea, lo primero que tenemos como caso de éxito y lo hemos puesto es que es la implementación. Es decir, ya todos los distritos tienen el padrón nominal. Perfecto. Pero ¿cuándo hemos llegado a esto? Hemos llegado en el año 2020. Después hemos tenido pandemia y actualmente tenemos que volver a insertarnos en el proceso de intervenciones para la actualización de variables. Si yo no actualizo variables, el registro que yo lo tengo todavía va a tener un denominador alto de mis intervenciones. Es muy importante lo que menciona. La falencia principal es la actualización de las variables.
sincerar las variables. Me parece que está en ATE, pero ya no debe estar en ATE, ya tiene que estar en La Molina. Entonces, si es así, ¿quién va a hacer esa actualización? Es justamente el establecimiento de salud el que tiene que hacer esto. Tenemos que acostumbrarnos a que, si bien se generó estos programas de incentivos para que el gobierno local, las municipalidades hagan estas intervenciones y actualicen, ellos lo han hecho mediante pagar a actores sociales para que hagan la visita. Ahí recogían el dato y actualizaban. Pero ¿qué pasa cuando ya no se les subvencione? ¿Quién va a hacer la visita? El gobierno local no tiene presupuesto para hacer esa intervención, no va a dar continuidad a esto. Tenemos que ya acostumbrarnos que nosotros como MINSA, como establecimiento de salud, tenemos que actualizar la información. Y nosotros tenemos sistemas como es el SIGSE de admisión, vacunas. El SIGSE de vacunas también me permite registrar y actualizar la dirección. Entonces yo puedo aprovechar esa variable que la tengo para insertarla en mi padrón. ¿Sí? Por eso es muy importante el acceso al padrón como establecimiento para que yo pueda actualizar esa variable. Si yo actualizo y todos nos ponemos de acuerdo en que si actualicemos ganamos todo, gana nutrición, gana odontología, gana medicina para usar paquetes, gana crecimiento y desarrollo, gana vacunas, entonces sí vamos a tomar mucho énfasis en actualizar, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? A través de las visitas, no necesito salir, también a través de mi intervención que haga. Cuando vengo y va a recibir su atención de crecimiento y desarrollo, dos preguntas, ¿no? Dirección actualizada y número de cédula de la madre. Con eso ganamos muchísimo, ¿bien? Porque vamos a compartir esa información y el municipio también va a utilizarla para comenzar a actualizar. Entonces, con esa simbiosis los dos vamos a ganar. Y lo único que podemos hacer es eso para superar la falencia que menciona la licenciada Silvia, ¿no? Que es muy cierto, es muy cierto. Mientras yo nos actualice eso, oye, me estás mandando a dar vueltas y dar vueltas por lo mismo, ¿no? Y al contrario, me estás obligando a dar porque supuestamente ya es una meta obligatoria. Bien, entonces es muy importante hacer eso, ¿no? Con respecto a la otra pregunta, los recién nacidos que nacen en clínicas particulares también son incluidos en los padrones nominales, así la madre no sea atendida en nuestro establecimiento. Definitivamente, definitivamente, recordemos, la obligatoriedad del registro y la extensión del certificado de nacido vivo me indica que si tú, según su salud, estás en condición de tener un parto, tiene que tener el CNB tu profesional. Bien, y tú como institución. Entonces tú tienes que registrarlo. Entonces, estos establecimientos privados pueden registrar el CNB, ¿sí? Inmediatamente ahí se va a cargar en el padrón nominal, en forma automática. Nadie va a consultar, es un registro automático. Carga el CNB y como precarga, automáticamente aparece en el padrón nominal. Y esto se actualiza en cada minuto. Bien, entonces eso lo tenemos así, es en tiempo real. Lógicamente va a estar ahí el nombre del establecimiento que realizó la última atención, la clínica, por ejemplo, la clínica Montefiori, ¿no? La clínica Ricardo Palma, etcétera. Va a salir automáticamente el nombre y todo eso se va a registrar dentro de las 48 variables que tiene actualmente el padrón nominal, ¿no? Los elementos de salud primaria no tienen acceso al padrón nominal como consultor. Muchas veces se ha solicitado, pero hasta la actualidad no se tiene respuesta. ¿Con quién debería haber situación? Claro, claro que sí. ¿Cuál es el engranaje? ¿Cómo desarticulamos nosotros como MINSA a un establecimiento de salud? Lo primero es, a nivel de Lima, trabajamos con las 4 DIRIs, ¿no? Con las DIRIs ubicados, ¿no? De acuerdo a los cortes, ¿no? Norte, Lima Centro, Lima Este y Lima Sur. Las 4 DIRIs se distribuyen Lima Metropolitana. Entonces, si yo estoy en un establecimiento de salud, mi DIRIS es el primero que tiene que hacer ese rol. Luego, la DIRIS, ¿cómo desconcentra? A través de la RIS, la Red Integrada de Salud, las RIS jurisdiccionales por distritos o un acumulado de distritos, son los que administran y gestionan sanitariamente el establecimiento de salud. Entonces, mi requerimiento tiene que elevarse en ese nivel. Yo primero como establecimiento de salud, digamos que soy el establecimiento San Luis, me voy a identificar en la red de San Luis, la red de San Luis, a la RIS y la RIS va a elevarlo a la DIRIS Lima Centro. Y de esa manera hago mi requerimiento. ¿Por qué el consultor tiene que tener acceso? ¿Por qué no el registrador? El consultor tiene un rol diferente, no es solamente disponer de la información, el consultor es justamente el que se encarga de hacer el trabajo más importante. Yo soy responsable, digamos, como enfermera, soy responsable del padrón nominal, soy consultor. ¿Qué tengo que hacer yo?
alimentar a mi registrador. ¿Y cómo lo alimento? Coordinar con nutrición, con medicina, con odontología, con crecimiento y desarrollo, todo lo que han atendido niños menores de 6 años, ¿sí? Hacer ese listado, verificar, darle a mi registrador que no estén insertados y si tienen variables nuevas, que se actualicen. ¿Es importante eso? Sí. Por eso necesito muchísimo que se actualice y que todos tengan acceso al padrón nominal. Si no lo tienen, se puede solicitar directamente a soporte aplicativo del MINSA para que se le dé el acceso, sí, con las credenciales. Lo único que les pedimos es que tengan el oficio correspondiente dirigido al, al responsable de OGTI del MINSA y se le generan los accesos correspondientes, ¿no? Pero siempre es importante que tengan su coordinación directa en los niveles correspondientes. Primero con mi médico jefe, luego con mi RIS, luego con mi DIRIS, ¿no? Y después ya se eleva a nivel de MINSA. Muy bien, licenciado Luis. Bueno, como última pregunta de Vanessa, si tienen niños que solo vienen por atención a medicina, ¿se hace sus controles de crecimiento y desarrollo en clínicas particulares, pero están en nuestro padrón nominal? Nos dijeron que no pueden retirarlos del padrón. Interesante casuística. Bien, primero se tienen niños que solo vienen por atención a medicina, ¿sí? Que se hace por atención a medicina. Eh, en el entendido de que se atiende en clínicas particulares, hay dos escenarios. Uno que tenga un seguro privado, ¿sí? U otro que pague por esa atención, ¿sí? Si se da el escenario de que cuenta con un seguro privado, entonces va a estar en nuestro padrón, repetimos, en el padrón están todos, pero el financiador va a cambiar. Ya no va a ser uno, sino va a ser cuatro, va a ser privado. Entonces, como tal, ese cuatro, ese denominador, esa condición de financiador 4 me excluye de mi meta. Mi meta como establecimiento de salud son solamente niños que tienen SIS o que no tienen otro tipo de seguro. Eso es mi meta para mí. Pero si tiene salud, si tiene privados, automáticamente eso se va a excluir de mi denominador. Yo no puedo mandarte ese niño para que lo vacunes porque tiene su tipo privado y se va a atender en clínica privada. Bien, regresando. Es un escenario donde tenga su seguro particular y se atienda solamente en mi establecimiento con medicina. Venga a mi centro de salud MINSA para atenderse con medicina, que pague por su atención. Bien, pero sus controles CRE y desarrollo lo hacen privado. Bien, eso es si tiene su, este, su aseguramiento como privado. Pero si no es así, si simplemente paga y viene conmigo a atenderse la atención médica, va a estar en mi padrón, repetimos, en mi padrón se va a actualizar la variable último establecimiento de atención. Si viene conmigo, en ese momento a recibir la atención médica, va a figurar por GIS-MINSA, por interoperabilidad, que se atiende en mi establecimiento de salud, digamos que sea San Luis. Bien, ahora, una vez que está en mi padrón, la preocupación de la licenciada Vanessa, entiendo, es, si me lo estás mandando aquí en mi padrón, entonces me estás diciendo que haga su paquete de atenciones. Sin embargo, sus controles de crecimiento lo hacen en forma particular, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a poder retirar? No lo puedo retirarlo, efectivamente. No lo puedo retirar mientras no tenga un tipo de seguro. Si tiene tipo de seguro, automáticamente se excluye mi denominador. Ahora, el retirar a un niño del padrón no se puede. No se puede retirar del padrón. Lo único que yo puedo hacer es delegarlo al distrito que corresponda. La lógica de actualizaciones es para hacer eso. Es para yo pasarlo a un distrito A, que no estás en mi distrito A. Estoy visitando de estar en otro distrito, en el distrito que corresponda. Entonces, para actualizar eso, efectivamente tiene que cubrir todas las coordinaciones internas para garantizar que se actualice al menor. ¿Sí? Eso es lo que tenemos, pero tenemos que tener bien claro cuál es mi criterio de programación. La programación que le hacemos nosotros para ustedes es niños del padrón que tengan SIS o que no tengan ningún tipo de seguro. Esos dos se denominan niños MINSA. A ellos, sobre ellos, se les coge su meta de cobertura. Bien, sobre ellos se coge su indicador de control de crecimiento y desarrollo. Bien, así que no se preocupen
Si es que tiene otro tipo de seguro, eso se va a excluir de su denominador. Pero sí es importante hacer ese cruce. Viene por atención médica, yo puedo verificar como padrón, como responsable padrón, si es que está en mi padrón. ¿Sí? Y ahí se le ve qué tipo última atención. Y ahí puedo ver en mi padrón, ahí mismo sale cuál es mi financiador de salud. Bien, entonces, para eso me ayuda mi padrón. Por eso es muy importante que todos tengan acceso para que puedan ahí mismo consultar. Bien. ¿Y cómo hacen los médicos particulares en sus consultorios cuando colocan vacunas a los niños? Ah, buena pregunta, buena pregunta. Eh, a ver, eh, primero volvemos al primer escenario, ¿no? Yo tengo un sistema de salud desfragmentado. Entonces, como privado, al ser desfragmentado, privado tiene su propio sistema de información. Y Minsa tiene un sistema de información que es HISMINSA o es SIGSE. Entonces, su información que tienen ellos y que les vale lógicamente a su contabilidad, a su gestión de recursos, logísticos, etcétera, como privado, como clínica, lo tienen y les funciona y es ok, y posiblemente sea mucho mejor que el nuestro, posiblemente, ¿no? Pero yo, ¿cómo puedo articular esta información, ¿no? ¿Cómo yo puedo tener ese acceso a esa información? Eh, nosotros, a través de la estrategia de MUNI, se está estimulando lo que son el control de biológicos en la jurisdicción. Entonces, yo debo darte biológicos, ¿sí? Y tú me debes actualizar esa información de los biológicos que te doy. Por ejemplo, para la clínica Montefiori, se le dan los biológicos, los insumos, y dentro de ese convenio que hacemos, le obligamos a que utilicen un sistema de información que sea trazable. O utilizas el GISMINSA o el SIGSE, o tu sistema de información lo ingresas por trama para que esté nuestra información. ¿Qué quiere decir? Con eso garantizamos de que esté en el GISMINSA, que esté en el GISMINSA. El GISMINSA se alimenta o por GISMINSA o por SIGSE, los dos terminan en el GISMINSA. Y una vez que está en mi GISMINSA, pasa a mi padrón. Ahí recién me va a salir, ese niño ha recibido una atención en la clínica Montefiori. Ese es su último establecimiento de atención con la vacuna. Y con eso yo lo voy a tener dentro de mi estadística. Entonces, esas coordinaciones que tenemos que hacer y reforzar, las tenemos que hacer como DIRIS. Las DIRIS tienen la autonomía para hacer esto, fortalecer en su jurisdicción estos procesos. Inmunizaciones es muy importante, pero cuando yo hablo de meta, padrón nominal, repetimos, es la meta por residencia, es la meta por distrito. Entonces tengo que garantizar que todos los prestadores de salud que realizan intervenciones registren en mi sistema o me permitan migrar esa información en mi sistema para que todo me sume como cobertura. Porque es muy probable que estos privados, y ya se ha analizado eso estadísticamente, me aportan, de acuerdo a unos contextos, entre 5 a 8% de más a mi cobertura. ¿Sí? Entonces tenemos que garantizar esos procesos. Entonces, si yo soy responsable de inmunizaciones de un establecimiento de salud, ¿cómo hago eso? Tengo que llevar esa consulta a mi RIS, a mi DIRIS, para que mi coordinadora de DIRIS haga estos convenios, ellos como jurisdicción, como ente rector, y capten toda esa formación de salud. Pero recuerden, no me sirve si no está en el GISMINS. ¿Sí? Tengo que gestionar todo para que esté en mi GISMINSA. Una vez que esté en mi GISMINSA, automáticamente va a pasar a mi padrón. Dos en uno. ¿Sí? Una vez que esté en GISMINSA, va a salir en mi reporte de cobertura de vacunación. Una vez que esté en GISMINSA, yo voy a poder ver y programar cuándo le corresponde su dosis de monitoreo. ¿Sí? Entonces, es muy importante este escenario. Son preguntas muy, muy interesantes que abre un debate, ¿no? ¿Cómo podemos actualizar? Ya para un segundo contacto vamos a poder ampliar un poquito más con esto, con énfasis, de repente con unos casos prácticos, de acuerdo al instituto, para que nos permita socializar estos casos con ustedes. Muchas gracias por sus preguntas, muy interesantes todas. Muy bien, Gracias. licenciado Luis, le agradezco el tiempo brindado. Bueno, estimados participantes, voy a realizar nuevamente la simulación